Hola, mi nombre es Natalia Terán y yo les voy a hablar en qué consiste la historia de vida. La historia de vida consiste en la elaboración de un relato autobiográfico con finalidad terapéutica o de investigación. Este se puede utilizar en diferentes contextos y disciplinas como en la terapia ocupacional y psicoterapia o en las investigaciones de tipo sociológico, antropológico y psicológico. Esta técnica es una herramienta vital para el aporte de información de una persona y también para mejorar las relaciones sociales. La historia de vida no solamente recoge los hechos cronológicos y objetivos, sino también la visión, las ideas y las interpretaciones de la persona. Además, esto suele ser positivo ya que requiere de la memoria emocional y puede también ayudar a configurar en la mente los momentos más representativos e importantes de la vida. Buenos días, mi nombre es Verónica Velázquez. En cuanto a la historia de vida se basa en el relato que un sujeto hace sobre su vida o de aspectos específicos de la misma. También de la relación que tiene la vida con la realidad social y de cómo el individuo interpreta los contextos y cómo define las situaciones en las cuales ha participado. La historia de vida la podemos definir como una técnica de investigación cualitativa que encontramos dentro del marco del denominado método biográfico, cuyo objetivo principal es la transcripción y el análisis que el investigador hace en la vida de la persona basándose en la raíz de sus relatos o de momentos concretos de su vida, así como también las personas terceras de las cuales el investigador extrae aportaciones y relatos sobre la vida de este sujeto del cual se está haciendo la historia de vida. A continuación, mi compañera María Virginia. Mi nombre es María Virginia Hurtado y les hablaré sobre la aplicación del método de historia de vida. Como se ha hecho mención anteriormente, la historia de vida se presenta a través de los recuerdos y las experiencias de un sujeto, es decir, en la rememoración de su vida. En este proceso va acompañado de un investigador. Este método pretende reconstruir el acontecer de la vida de un sujeto o de un grupo, bien sea de manera parcial o completa. Todo esto a partir de los relatos. Se ha utilizado como un método bibliográfico para contar la historia de la humanidad a través de los años. Un método de uso frecuente de este tipo de investigación es la autobiografía, que ha permitido relatar acontecimientos históricos de la humanidad. Podemos decir que este tipo de método es infalible en cuanto a investigación cualitativa se refiere. Su finalidad la podemos localizar en los relatos que se extraen de las mismas contextualizaciones de tiempo y lugar determinado. Estas extracciones nos permiten revivir, inclusive nos trasladan al momento en que ocurrió la situación. De igual manera, nos permite razonar sobre el comportamiento de ese sujeto en ese momento determinado. Hola, soy Raquel Carrillo y hablaré sobre los pasos para realizar una historia de vida. El primer paso para recoger una historia de vida es seleccionar a la persona a quien se va a entrevistar. El nombre tradicional que recibe esto en antropología es informante, pues era la persona que ofrecía información de primera mano sobre un grupo investigado. En los últimos años, más que de informantes, se habla de participantes, para poner en relieve lo que se busca es una relación paritaria de colaboración y no una relación asimétrica. La selección del informante suele estar condicionada por el tema que vamos a escoger. Una vez seleccionado el informante, llega el momento de centrar el método biográfico, la entrevista, que es el paso 2. Debemos tener en cuenta 3 momentos, el antes, el durante y el después. Antes de la entrevista debemos concretar una cita con suficiente tiempo para poder hacer algunas preguntas y que esté privado del público. Para tener esto tenemos que buscar un lugar que esté resguardado y con la mínima interferencia posible. Durante la entrevista se aconseja iniciar con una pregunta genérica, sin determinación de tema ni de tiempo. Después de la entrevista, el entrevistador debe parar la grabación asegurándose de guardar bien el documento
del bus. Antes de despedirse, se aconseja recopilar todos los documentos personales complementarios como fotos, cartas, algún diario, cosas personales. La transcripción, que es el paso 3, consiste en escribir el documento de manera literal para serle fiel al sentido del documento original. Una vez completada la transcripción, incluyendo los datos de los informantes, totalmente de manera anónima, los datos de la entrevista, lugar, fecha, entrevistador, todo eso, y la transcripción esté completa, incluyendo todas las preguntas del entrevistador, se obtiene el documento con la entrevista original íntegra, guardado en formato texto con el nombre en código del informante. El cuarto paso es el análisis y la interpretación de la historia de vida. El análisis puede hacerse con la ayuda de un software de análisis cualitativo o también puede hacerse de la manera artesanal. El análisis depende de los objetivos que se persigan. Una vez leído con detenimiento y analizado el texto, llega el momento de la interpretación. Se trata de una tarea más libre y menos apegada al relato, en la que se entra en escena la imaginación autobiográfica. El objetivo es situar una historia de vida en un determinado contexto sociocultural. Por último, debemos tener en cuenta diversas estrategias de control de la información. Aunque el objeto del análisis es lo que nos dice la gente, sea verdad o mentira, o una verdad a medias, es importante contrastar la información con la que aparece el relato con la realidad histórica. El quinto paso consiste en la edición de la historia de vida a partir del montaje y la representación de la misma. El montaje consiste en seleccionar el material, editarlo de manera que sea atractivo para el espectador o para el lector. Podemos optar por un tratamiento estadístico, donde la historia de vida se reduce a biograma, o bien por citas ilustrativas, en la que el investigador es el que narra la historia. Podemos también incluir historias de vida íntegra que muestran distintas tipologías de personaje, o optar por la polifonía, confrontando diversas voces que hablan de los mismos sucesos o aspectos. Podemos finalmente organizar la historia de vida en base a estudios de caso, o bien presentarla de forma de la elaboración literaria, normalmente en base a una historia de vida única. En cuanto a la presentación, hay al menos 5 modalidades. La historia de vida única, centrada en un único protagonista. La historia de vida híbrida, un protagonista principal y otros secundarios. La historia de vida cruzada, varios protagonistas en una misma unidad o grupo familiar. La historia de vida múltiple, cuando se contrastan vidas en un sector o un género o clase social. Y finalmente la historia de vida secundaria, que es el estudio cuando se establecen en base a otro tipo de datos históricos, sociológicos o periodísticos. El sexto y último paso del método biográfico, hasta hace poco tiempo no se consideraba necesario tener en cuenta. Consiste en la difusión de la historia de vida y su restitución al grupo de personas investigadas. Dado que se trata de un documento personal, debe respetarse algunos criterios éticos de confidencialidad y es para también una reducción de riesgos entre ambos interlocutores. Muchísimas gracias.